Dios te bendiga de manera linda y especial. Te habla tu hermano ministro Carlos Javier Piñero de Oro y estamos en tu segmento Excelencia Cristiana. Así que hoy traemos un tema muy poderoso que está cargado de vitamina y es cómo quitar los tapones en el mundo espiritual para que puedas escuchar. Yo sé que hay gente que están ansiosos por escuchar la voz de Dios. Hay gente que tienen semana ayunando diciendo, Señor, háblame, quiero que me hables. Y hoy traigo el tema correspondiente de parte de Dios para que puedas escuchar la voz de Dios. Así que, hermano, esto está cargado de revelación. Y vamos a leer, para empezar este hermoso tema, en Salmos capítulo 26, versículo 6. Y la palabra de Dios será leída bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que dice David, lavaré mis manos en inocencia y caminaré alrededor de tu altar, oh Yahweh, escuchen, para oír la voz de alabanza y declarar todas tus obras. Aquí quiero entrar profundamente. Y es que David está diciendo que él lavará sus manos en inocencia. Pero, ¿qué se le reveló a David? Que lavando las manos en inocencia, le hacía a él escuchar la voz de la alabanza. ¿Qué Dios le enseñó a él? ¿Qué Dios pudo transmitirle a él? Que él podía escuchar la voz de la alabanza cuando él era inocente. Pero cuando estaba en culpabilidad, él no tenía esa sensibilidad. En el mundo espiritual estaban sus oídos entaponados. Y esta es la llave que te hará abrir tus oídos espirituales. Y es la inocencia. Mi alma alaba la gloria. Y cuando David dice para escuchar la voz de la alabanza, porque cuando David no era inocente, David se desconectaba de lo espiritual, se desconectaba de escuchar esos salmos, de escuchar esa profecía que estaban a través de los salmos. Y esto es algo muy poderoso. Y ya que la palabra inocencia tiene que ver, hermano, con no estar coludido con algo o no estar atado a algo que sucedió. Y mayormente nosotros escaseamos en la voz de Dios porque nosotros nos hemos embarrado las manos en algunas circunstancias. Y esto hace que no recibamos la voz de la liberación. Porque los que están cautivos no pueden defender a otro cautivo, sino los que son inocentes y están libres. Mi alma alaba la gloria. ¿Qué mencioné? Sí, hay personas que lamentablemente no son inocentes y por eso han perdido la cualidad de escuchar la voz de Dios. Y el enemigo, sabiendo esto, ha tratado de que tú seas culpable, que tenga participación en algunos eventos, en algunos chismes, en algunas cosas de las tinieblas, para que se te limite, mi alma alaba la gloria, el acceso a escuchar la voz de Dios. Y fíjense bien, hermano, que para hablar de la inocencia y lavar sus manos en inocencia, hermano, hay un parámetro que nos va a ayudar lo suficiente y es vivir apartado para el Señor. El vivir apartado para el Señor generará en ti que no le prestes oído a las cosas que no corresponden. ¿Cómo a las cosas que no corresponden? Sí, la Biblia dice, cuidado con lo que oís, porque lo que oís se te será añadido. Y es que cuando tú escuchas cosas que no debes de escuchar, chismes, novelas, noticias extrañas, todo esto se te mete a tu cerebro y tú hablas conforme a lo que escuchaste. Pero al tú hablar ya tú no eres inocente porque tú diste una palabra
juzgando, y cuando tú juzgas, entonces se alma, hermano, lo que es un juicio celeste, y donde dice que con la misma vara que os mediste, os serás medido. Aleluya, mi alma alaba la gloria. Y esto es algo muy poderoso, y esto lo podemos ver en la historia de acá, de Micaía y los profetas y Jezabel. Y vemos que mayormente los profetas estaban profetizando a favor de acá, estaban coludidos con el sistema, estaban coludidos con el reinado, porque el reinado a ellos le daban vianda, le favorecía. Mi alma le va a al favorecerle, hermano, ellos no eran inocentes. Ellos estaban coparticipando de las aberraciones y de las cosas que hacía acá y esta mujer Jezabel. Pero el único que era inocente, el único que no se corrompió, el único que no aceptó vianda, minaro a ser, que no metió su mano y se ensució, fue Micaía. Por eso Micaía pudo escuchar la voz. Por eso Micaía pudo escuchar la voz de la alabanza. A lo que David se refería. Que lavará sus manos en inocencia para escuchar la voz de la alabanza y mostrar todas las obras del Señor. Entonces Micaía pudo escuchar la revelación. Y cuando Micaía viene, le dice, escucha bien acá lo que Dios hará contigo. Y le dice, vi una visión donde estaba el ejército del cielo entero sentado. Escucha. Y dice que cuando estaba el ejército del cielo sentado, dice que uno decía de una manera y de otra. O sea, a Micaía se le mostró el juicio de acá, el juicio de Jezabel, el juicio del sistema que estaba ahí entero. Y hubo un profeta que agolpeó a Micaía y le dijo, ¿acaso se ha ido el espíritu sobre mí? Sí, se le fue porque se hubiera embarrado las manos y no era inocente. Y la Biblia dice, ¿quién subirá al monte de Sión? El limpio de manos y puro de corazón. Pero ¿cómo que el limpio de manos y puro de corazón? Sí, porque el limpio de manos tiene que ver con que tú no estás coludido con el pecado. No tienes reseña en el pecado. No tiene que ver nada con el pecado. Tú eres inocente. Y vemos ver la veracidad de Dios y la furia de Dios cuando se mataba o se sacrificaba sangre inocente. Porque los inocentes ante Dios son de gran estima. Dice que la palabra de Dios, que la oración de los justos es escuchada de los inocentes. Ima Abausheli. Y Dios quiere hoy que tú escuches la voz de Dios, que esos tapones se te quiten. Mi alma alaba la gloria. Pero esos tapones solo se le quitan a los inocentes. Esos tapones solo se le quitan a las personas que no tienen que ver con el pecado. No colabore con nadie tema que desconoce. Que una persona te diga, pero tú supiste lo que le pasó a fulano y te comienza a decir, cuando tú colaboras a favor, en contra, hermano, inmediatamente contamina tus oídos. Hermano, contamina, te se entaponan. Viene siendo como una barrera que no permite escuchar la voz de Dios porque tú no eres inocente. Al no ser inocente, tú no ves que las autoridades terrenales te dicen, cuidado con lo que hablas, que todo lo que hablas se te será usado en tu contra. Entonces tienes que tener cuidado. La única manera que vas a poder quitarte los tapones de los oídos, hermano, es siendo inocente. Y esto me pasó en una ocasión, doy con este testimonio para traer luz, arrojar luz a este tema. Me sucedió en una ocasión que yo estaba buscando mucho a Dios y yo no hablaba de nadie, ni colaboraba con algunos temas del mundo, ni con el sistema, estaba apartado. Y yo sentí como que los oídos espirituales se me abrieron, hermano. Viva Kukushe, viva Kap, Bohamina Mauka y Karabause. Estoy recibiendo esta revelación. Y cuando escucho dos demonios por el espíritu que dicen, ¿y cómo lo vamos a capturar a este? ¿Cómo le vamos a llegar a este? Si él no está hablando lo que Dios le está enseñando y está orando en silencio, está oculto. Pero yo lo pude escuchar porque mis oídos no estaban entaponados.
yo no tenía que ver con el pecado. Mi alma alaba la gloria. Y algo me llama la atención de esto, que el Espíritu Santo me revela algo ahora mismo, y que es que nosotros somos jueces. Y y como nosotros somos jueces, nosotros debemos de tener cuidado con lo que afirmamos, con las acusaciones que damos por buenas. Dice la Biblia, no admitas acusaciones. Porque si tú admites la acusación, entonces tú no podrás recibir la respuesta del cielo para que tú operes a favor, porque tú eres un juez en la tierra. Y los jueces se requiere de que los jueces estén en un sistema intermedio, ni a favor ni en contra, solo sin hablar. Inmediatamente el juez, escuchando, puede dar el veredicto correcto. Hermano, y estar apartado para Dios, hermano, me permitió escuchar la voz de Dios. Y me permitía. ¿Y cómo Dios te va a hablar del pecado si tú te has envuelto en el mismo pecado? ¿Cómo Dios te va a decir, mira, fulana está haciendo esto y necesita salir de ahí? ¿Cómo Dios te va a hablar de eso si tú estás en lo mismo? Tú no eres inocente. Por lo tanto, no hay una palabra. Y David accedía a una dimensión a través de la inocencia, hermano, cuando se guardaba en inocencia. Escuche bien esta palabra. Vamos a leer en Salmo 26, 1. Canto de David. Júzgame, oh Yahweh, porque he caminado en mi inocencia. Oye el veredicto, oye las cualidades para que Dios te juzgue, para que Dios esté a favor de ti. Oye lo que dice. Canto de David. Júzgame, oh Yahweh, porque he caminado en mi inocencia. David está diciendo, Señor, porque cómo tú vas a abrir tus oídos espirituales si tú eres culpable. ¿Cómo tú vas a poder pedir a Dios que opere a favor de ti y que gane los tribunales a favor de ti si tú eres culpable? Tienes que lavar tu mano en inocencia. Y esperando en Dios no seré conmovido. Porque hermanos, los inocentes, algo muy, muy, muy tremendo. Y podemos ver que en una ocasión cuando van a entregar a Jesús, había un complot para entregar a Jesús. Estaban los sacerdotes. Había un complot tan tremendo, hermano, que toda la mayoría tenían la mano embarcada ahí. Y Herodes también tenía la mano embarcada ahí, porque Herodes en una ocasión mandó a matar a todos los niños, hermano, buscando a ese tal Salvador que estaban diciendo los magos, los sabios que se presentaron. Escuche bien, hermano. Entonces, todo esto, hermano, que este sistema estaba con la mano sucia. Por eso es que al único que se le reveló la verdad fue a Pilato, porque Pilato no tenía que ver con eso. La esposa tuvo una revelación porque es inocente. Mali, amaoma. Porque a los inocentes Dios protege tu inocencia. Pero Dios protege la inocencia es revelándote, es hablándote. Mi alma alaba la gloria. Es diciéndote. Dios protege tu inocencia con esto, hermano. Y fíjense bien que la esposa tuvo una visión que le dijo a él que no crucificara a este hombre. Porque este hombre es inocente. Por eso él le dijo a la audiencia, este hombre yo no veo culpa alguna. Yo no veo culpa alguna en él. Y él se lavó las manos. Por ustedes, que ustedes lo van a juzgar. Pero a él se le reveló la verdad. Lo mismo le pasó, yo creo que a Abimelech, cuando Abraham hizo pasar su esposa por hermana. Y dice la palabra de Dios que a Abimelech se le reveló en sueño. Dice que se le reveló en sueño que esta mujer, mi alma alaba la gloria, no era hermana, sino que era esposa de Abraham. Y por eso Dios le dice a Abimelech, le comienza a decir que si se llega a la mujer de Abraham iba a tener todos estos problemas. Y Abimelech le dice a Dios, le dice que él no sabía, Por eso, por la inocencia, él recibió la palabra. Y era profeta Abimelech, no. Es que la inocencia te hace recibir
la palabra correcta. ¿Quieres destapar tus oídos espiritual? Salte del sistema, hazte inocente ante el sistema. No colabores ningún chisme, no hables a favor, en contra, por cosas, por dar nada, salte del sistema. Aunque tú veas ministros haciendo cosas malas, haz silencio, que Dios entonces te revelará y te dará la respuesta para que sane a esos ministros. Pero si tú metes tus manos, lamentablemente no serás inocente. Y lo que Dios quiere hacer en ti no se podrá ejercer. Y estoy hablando en forma de esto, pero esto no solo abre los ojos espirituales. Esto, o sea, no abre los oídos, sino también abre los ojos espirituales, el tacto. Porque el inocente Dios lo libra. Y para librarlo, Dios tiene que explicarle todas estas cosas a lo que se está moviendo. Pero si tú te involucras con el sistema, ¿cómo Dios te va a dar una palabra en contra del sistema si tú estás coludido con el sistema? Si tú eres culpable también, hermano. Dice la Biblia, ¿cómo nos libraremos de los juicios de Dios? ¿Cómo nos libraremos de los juicios de Dios? Si también nosotros hacemos lo mismo. ¿Cómo nos libraremos si juzgamos al otro? Entonces, nosotros haciendo lo mismo, cuando juzgamos al otro, inmediatamente ¡bum!, nos involucramos, hermano, y terminamos en juicio celeste, hermano, que se nos mide de la misma vara que medimos al otro. Y quiero dar este testimonio para traer la concretización de este tema. Y era que en una ocasión en mi congregación había una sierva que era nueva creyente. Y yo sé que ella tenía mucha turbulencia con sus hijos, etcétera. Usted sabe que los nuevos creyentes a veces son niños inmaduros. Y los hijos a veces ensuciaban la pared, etcétera. Yo sé que se hizo una reunión y esta reunión me llamaron, me dijeron, bueno, tú estás aquí en esta reunión porque tú siempre la defiendes. Y cuando me dijo eso, tú siempre la defiendes, y yo fui, estaba ahí escuchando, ¿no? Que a, Elisa, a esa persona hay que apartarla porque los hijos ensucian la pared, no se comportan, etcétera, etcétera, etcétera. Un complot en contra de ella. Y yo le dije, bueno, sentí como una ira de Dios. Y yo, bueno, ella no va a ir ante los satanistas a que la ayuden. Ella no va a ir a donde esté el diablo para que la ayude. Ella cuenta con nosotros y Dios cuenta con nosotros para que nosotros la ayudemos. Oigan mis palabras, para que nosotros la ayudemos. Yo dije, bueno, usted le puede cuidar a un niño, usted. No, por eso es que te traemos aquí porque tú siempre la defiendes. Eso no es así como tú dices. Bueno, normal. Yo me fui, mantuve mi postura, no importan los líderes que estaban ahí, la defendí. Y mientras iba caminando, el Espíritu viene y me muestra que la persona que me habló, tú estás aquí en esta reunión porque tú siempre la defiendes, fue un demonio. Hermano, yo pude ver el demonio cuando me habló, Dios me lo mostró. Al yo ser inocente, Dios me mostró lo que estaba pasando. Así igual que a Micaía, así igual que Pilato, hermano. Y cuando hice así, que pude ver eso, entonces el Espíritu Santo me dio el mandato para resolver eso. Y me dijo, ve y siembra huevecillos a favor de ella. Y yo, así como se transmite el chisme, que va casa por casa, el chisme se transmite, el Espíritu Santo me administró, ve casa por casa y habla a favor de ella. Y yo fui casa por casa, muchachos, mire, esa muchacha hay que ayudarla. Esa muchacha se va en Dios, hermano, y puse casi a la iglesia entera a favor de ella. Pero se me fue esa revelación, se me fue dada. Bagima, menati, sohulaina. Ibabale, un dugukukum sanamakaika. Y liba iba oshali. Hay gente que Dios lo quiere apartar porque Dios lo quiere en inocencia. Me bagaba oshali. Dios lo quiere en inocencia. Y solo los inocentes podrán escuchar la voz de la alabanza. Podrán escuchar la voz de Dios. ¿Cómo que David va a escuchar la voz de la alabanza? Sí. Hay una voz que no lo escucha todo el mundo, que solo los inocentes lo escuchan. Por eso era que cuando Pedro fueron ante el Sanedrín,
dice que no hallaron cómo acusarle. Y también Esteban, cuando fue apedreado, dice que ellos no hallaban, no hallaban cómo acusarlo porque la palabra que salía de Esteban eran tan limpias que lo dejaban sin palabra, hermano. Y porque era inocente. Por eso la Biblia dice, no preocupéis por lo que ha de decir cuando estén entre los sanedrines, entre las personas, entre los tribunales, porque Dios mismo dará la respuesta, pero Dios dará la respuesta a los inocentes, a los que están en inocencia. Tienes que lavar tus manos en inocencia. Y mira lo que dice aquí, sigamos leyendo. Examíname, oh Yahweh, pruébame, purifícame como con fuego mis riendas y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mí. Oye, lo que hace la misericordia, hace que la misericordia de Dios está delante de tus ojos. Y yo estoy muy complacido de tu verdad. Escuchen, no me he sentado en consejo de vanidad. Sí, porque este sistema tiene su consejero y usted tiene que entenderlo. El sistema te va a hablar que tú tienes que hacer esto, que para ser millonario tienes que hacer esto, que tienes que levantarte a esto, que si fulano hiciera esto. Todos esos consejos, hermano, no te sientes en esa silla. No colabore con eso. Deja que el mundo resuelva su problema. Y enfócate en lo que Dios quiere hacer de ti para favorecer el mundo. No quiera cambiar cosas que no la van a cambiar así, por chisme o por criticar a fulano. No, 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 no. Enfócate en lo tuyo. Escuche. Vanidad. No se sentó en consejo de vanidad. Y la Biblia dice en una ocasión que David dice, Señor, cuídame, porque sus lenguas son vanidosas y son como sepulcros bien creados. O sea que tú el que te habla de vanidad y de esta tierra, lo que te quiere matar, te quiere sacar la esencia de Dios. No quiera ser igual que el mundo, no quiera que el mundo te favorezca porque te ensuciará las manos, hermano, y no serás inocente. Y de ninguna manera estaré con transgresores. He odiado la asamblea de perversidades. He odiado la asamblea de perversidades. No me sentaré con hombres impíos. La palabra no me sentaré con hombres impíos es no colaborar con ellos. No colaborar. He visto personas que a veces delante de mí se quieren burlar de otra persona y yo digo, no, eso no es correcto, a Dios no le agrada. Pero si yo participo de eso, yo no soy inocente. Ve kataribausheli. Y kamamaim. ¿Cómo se me dará la respuesta si colaboro con ella? Y en muchas ocasiones Dios me ha revelado muchas cosas porque he sido inocente. Dios me enseña a ser inocente. En una ocasión quiero, quiero colaborar con esto. Y es que muchas de las personas le gustan hacer esto. Y yo siempre como que me he hallado esto mal y por eso recibí la respuesta de Dios conforme a esto. Y es que hay personas que dicen, te engañan con cosas. Dice, bueno, te trajo un regalo. Y de repente te dicen, era relajando, era mentira. Te dicen, wow, se murió fulana. Y cuando te dicen esto, es como si fuera verdad. Pero cuando te dicen que no, ya tú experimentaste la sensación de la mentira que te hablaron. Ya experimentaste el desencanto. Entonces, todo esto es como que si te dieran un niño y te lo hicieran abortar, hermano. Tienes que tener mucho, cuídate de todo eso. No le digas a tu esposo o a tu esposa, te trajo un regalo y de repente di que era relajando. No, porque eso a Dios no le agrada. Dios me explicó que a él no le agrada eso, hermano. Porque eso viene siendo una mentira. Eso es una mentira que trae, hermano, un desencanto. Y es como que mataron a fulano y de repente tu corazón se llena de preocupación y de tristeza. Y después te dice, era relajando, pero ¿para qué te dicen que era relajando ya? Si tú experimentaste el mismo dolor. No, tienes que tener cuidado, tienes que ser inocente. Esta es la única forma de que tus oídos se van a quitar el tapón. Por lo tanto, tendrás una muralla que no te permitirá escuchar la voz de Dios. Solo la vas a escuchar a través de la gente, a través de sueños, pero Dios no te dará respuesta
para que arregles el sistema si tú estás coludido con el sistema. Así que Dios te bendiga de manera linda y especial. Te habla tu hermano ministro Carlos Javier Piñeiro de Oro en tu segmento Excelencia Cristiana. Así que Dios te bendiga. Shalom, shalom.